Situación económica del señor Néstor Sargiotto. ¿Cómo anda, Sargiotto? ¿Cómo te va, ¿Todo bien? Preocupado porque nos están por sacar la roja. Ahora sí que estoy preocupado. ¿Qué es la roja? Y el Fondo Monetario nos amenazó que nos va a sacar la roja. Bueno, pero amenazó con amarilla. Toda la vida Sí, roja, convengamos no. que el Fondo Monetario no es ni Elizondo ni Te digo, Baldassi. es una de las cosas acertadas de la Presidenta de la Nación en su diálogo con los Sí. norteamericanos, el haberle señalado al Fondo Monetario que si ellos exigen que reformule el INDEC, que lo tendría que reformar naturalmente para tener cifras ciertas, porque eso de que el 25% estalla el país. No, esa parte no, seguro. Pero es como el reclamarle al fondo actitudes más serias y responsables, coherentes y racionales con respecto al comportamiento que ha tenido en las crisis mundiales, claro, totalmente de lo acuerdo. del 25% que estalla el país, como decir, si Córdoba es una provincia mediterránea, estalla el país. Bien, somos mediterráneos. Claro. No estallamos. No estalla. Algo falla. Claro. Afortunadamente no estalla el país con el Pero, 25%. es un error de concepto, porque si la inflación no fuera el 25%, estaríamos ante una revolución ideológica realmente impresionante, porque Sí. con una tasa de inflación del 10%, como dice el INDEC, los aumentos de salario del 25%, estamos distribuyendo 15% de la riqueza. Ya de por sí, bueno, convengamos, el Fondo Monetario no está en condiciones de sacar la roja a nadie, y mucho menos en momentos en donde buena parte de Europa está al borde del default. Ya Grecia está al borde, España está viendo movimientos separatistas, así como estaba lo de Grecia y uno sabía que seguía España, uno sabe que Portugal, Italia, y una vez que esos entran en fase final de crisis, viene Francia, que estamos hablando de la quinta economía del mundo. En ese escenario, justo sacarle tarjeta roja a un país que hace 10 años tenía una deuda de 160% de su PBI, ese era el equivalente a la deuda hace 10 años y hoy es del 42%, o sea, un país que se ha desendeudado con error, con todos los problemas que sea, pero que justamente que el Fondo Monetario no se llama Fondo Monetario porque sean coleccionistas de monedas. Entre otras cosas, lo único que le interesa en la vida al Fondo Monetario es la estabilidad monetaria y particularmente la cancelación oportuna y en tiempos y en forma de las obligaciones con los tenedores de títulos. Por eso tampoco le interesa que ande bien el INDEC. El Fondo Monetario le saca tarjeta amarilla y le dice que quiere ver la inflación y el PIB, o el PBI. El PBI lo vimos recién con Alfredo Blanco. En realidad ahí, a diferencia de la inflación, el Fondo Monetario tiene miedo que la Argentina le subestime el crecimiento. Porque Cristina recién lo dijo Alfredo Blanco para el año que viene, si el crecimiento es 3,4 puntos, los bonos ajustados por PIB, para los tenedores de esos bonos implican 19.000 millones de pesos. Claro. En el caso de la inflación, ahí vamos a hablar, porque vos dijiste al principio, menos mal que la Presidenta habló de inflación. En realidad, siempre los problemas es mejor enfrentarlos, hablarlos, pero vamos a ser claros, la única que no puede hablar de inflación en este país, en este escenario y en esta estrategia que hace 4 años sigue el gobierno, es la Presidenta. La única que no puede hablar, porque la única, y funcionarios de alto rango tampoco. ¿Por qué? Porque Argentina se ha encontrado en un escenario de altísimo endeudamiento, eso no es de ahora, al contrario, nos estamos desendeudando, pero aún ahora, hoy, debemos 180.000 millones de dólares. Hoy, con todo el desendeudamiento que hemos tenido, esa es la deuda que tenemos hoy. De esos 180.000 millones, un 18% están en bonos ajustados por SER. Esos bonos fueron originados cuando se especificaron las deudas en dólares. En su momento eran 200.000 millones de pesos, hoy quedan unos 160.000 millones de pesos, ese es el monto de la deuda ajustada por SER. Y para que te dé una idea, esos bonos pagan entre 14% de interés de movida, pero a eso se le suma el ajuste por SER que incluye varias cosas, pero básicamente es inflación. Si vos le metés el 25% de inflación real, que es lo que más o menos hay ahora, pagar solo esa parte de la deuda implica 80.000 millones de pesos al año. A usted, señor, si le gusta Cristina, le gusta Cristina, si le gusta más la cacerola, le gustará la cacerola. En cualquiera de los dos casos, tengan en cuenta que 80.000 millones de pesos solo de esa parte de la deuda, de bonos especificados, ajustados por SER, son 2 veces las retenciones de la soja del año. Digo, si usted está convencido de que este país está adelante por la plata de la soja, tenga en cuenta que el pago de esos intereses es 2 veces la retención de la soja. Es 8 veces la asignación universal por hijo. Es 3 veces, reitero, el pago de esos bonos heredados de la época de la Rúa y de la época de Menem. 3 veces lo que resignaron todas las provincias con el 15% de coparticipación. O sea, una torta de plata. Impresionante. Que la única forma, vamos a ser claros, estamos vos y yo, no nos escucha nadie, no nos escucha el Fondo Monetario tampoco. La única forma de sincerar el INDEC hoy, con ese nivel de endeudamiento, de bonos ajustados por inflación, en realidad hay un camino
un camino que sería el razonable, que lo intentó hacer el gobierno en 2009, cuando Amado Boudou era ministro de Economía, y dijo, vamos a recomprar todos los bonos ajustados por SER y los vamos a poner en bonos ajustados por PBI. El problema es que hay que salir a meter 35.000, en ese entonces eran 40.000 millones de dólares, a un mercado voluntario que, por citar un ejemplo, el año pasado cuando se rumoreó que Moreno no iba a ser parte del segundo gobierno de Cristina, los bonos subieron 10% ese solo día. Claro. Que salió el rumor en Clarín y en distintos diarios. Si el gobierno saliera hoy a recomprar esos bonos ajustados por SER, los tenedores de esos bonos, que si se lo guardan, se normaliza el índice y cobran en la práctica 40% de interés anual, estamos hablando de bancos que te sacan la plata, o sea, sí, que nos sacan la plata a nosotros por un 11% en plazo fijo, 35, 40. Y lo están metiendo en un bono que le da 40%. Conclusión, una forma sería esa, rescatar esos bonos. Si lo vamos a rescatar por su solo vencimiento, tenemos bonos hasta 2018, o sea, la mentira del índice va hasta 2018. Otra forma es decir, no, está bien, cambiamos de política, no hay más asignación por hijo, no hay más 6% de PBI al presupuesto de educación, no hay más tarifas subsidiadas, y ahí sí, vamos a la inflación del 25% y pagamos los bonos con los intereses del 25%. Lamentablemente estamos en ese entuerto, lamentablemente, esto que yo digo no lo va a escuchar muchas veces en televisión por distintas razones. Muchos economistas ni se ponen a pensar eso, otros sí lo saben y prefieren no decirlo. Y vamos a hacer claro, es más fácil decir que la presidenta le miente a usted porque le resulta más fácil mentirle, porque así la va a votar, cuando en realidad no hay elecciones en los próximos días. Ahora, Néstor, en un problema, en un país como este, donde la influencia cultural de la inflación ha tenido preeminencia durante toda la vida histórica del país, este hecho del 10, 11% contra el 25% no genera expectativas desfavorables en el marco del empresariado, Esta es una inflación de naturaleza distinta a todas las que hemos tenido en la historia. Por eso en las anteriores nunca estuvimos estabilizados en 25 puntos de inflación anual. Pasábamos de 2% a 4%, de 4 a 8%, de 8 a 16%, de 16% y nos íbamos al 200 o al 300% mensual como fue con Alfonsín. Esta es la primera vez en donde el Banco Central tiene más reservas que el dinero disponible, o sea que a determinado precio el Banco Central compra todo lo que haya. Claro. Es la primera vez que ese desendeudamiento que yo te decía nos lleva a que si el Fondo Monetario no nos presta plata, nosotros el año que viene pagamos los bonos, los vencimientos igual. Claro. Yo te cito, el año 2001, por ejemplo, estaba Machinea todavía de la rueda de presidente, Machinea de ministro de Economía, estaba a fines de 2000 haciendo el presupuesto 2001. Sacaban la cuenta, ¿cuántos son los ingresos? 40.000 millones de pesos, en aquel entonces era pesos, dólares. ¿Cuántos son los vencimientos de deuda? 40.000 millones de pesos, claro, dólares. O sea que todo el presupuesto de un año del Estado Nacional se iba a la deuda. O sea, así que obviamente era impagable en esos términos, y por eso se inventó en aquel momento un término que era blindaje, que venían los bancos y le decían, bueno, nosotros te blindamos, los 40.000 millones te los damos nosotros. Pero en realidad, la realidad es que era un asiento de caja. Le solucionaba ese problema, pero por otro lado, Machinea tenía, ¿sabes qué? Que tampoco tengo 40.000 millones de ingresos. O sea, tengo 40.000 millones de gastos para pagarle a los maestros, a los jubilados y eso, y tengo 38.000 de ingresos. Bueno, necesito 40.000 millones para pagar intereses, o sea que me refinancien en las peores condiciones, y encima 2.000 extra. Hoy en día la Argentina está en una situación difícil, muy distinta, y por eso, a pesar de que es difícil la situación, y a pesar de que hay muchos sectores, especialmente en la clase media, que han cambiado totalmente su diagnóstico respecto de la solidez económica, de las perspectivas, primero, la actividad sigue moviéndose, no al ritmo del 8,9% anual, pero por ejemplo hoy en Clarín sale que aumentó el consumo de carne, 5 kilos por habitante por año. La carne no, los kilos de carne por habitante por año no se aumentan porque comen los ricos, se aumentan porque comen todos. Y más, si subió la carne de vaca 5 kilos, la carne de pollo está en récord, el consumo de leche está en récord, el consumo de carne de cerdo es el más alto de los últimos 31 años, redondeando, la actividad se sigue moviendo. Le guste o no le guste, algunos preferirían decir, no, mira, se va todo, chao. Otros prefieren decir, el discurso oficial, todo siempre funciona perfecto. La verdad es que no funciona todo perfecto, pero la verdad también es que la actividad se sigue moviendo, que la recaudación sigue creciendo por encima inclusive de la inflación, no la del índice sino la real, y eso le da una espalda al Banco Central, a la presidenta Cristina y a la economía en general, que no la tuvimos en otros procesos inflacionarios. ¿Cómo se compadece eso de que se come con 6 pesos y 13 pesos? Esa es otra historia. La vamos a hablar calzón quitado. Sintéticamente. Supongamos que esta mentira del índice hubiera empezado el año pasado. Hace un año decían, con 1.500 pesos es la canasta básica. El índice te dice
no te dice que se come con 13. Lo que dice es que esa canasta de 1.500 subió 10%, porque te dice que la inflación es 10%. Ergo, de 1.500 subió a 1.650. Yo, periodista, digo, 1.650 dividido por 4 personas que integran la familia y 30 días que tiene el mes, no me hace falta una calculadora sofisticada para sacar la cuenta que me da 13. El INDEC nunca dijo 13, pero tampoco puede decir lo real, claro, porque tampoco le puede decir al mundo y a los tenedores de bonos, saben que la inflación es del 10%. Sí, pero el índice antes era de 100 y ahora es de 125. No, hay que decirle que es 110. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cuando regresemos vamos a estar con Daniel Aracena, el gerente de Opulent, Sociedad Anónima. Vamos a dialogar con él con un nuevo sistema de óptico aquí en la Argentina y en Córdoba.